En lo que respecta a la paleogeografía, las tierras emergidas terminaron repartidas entre un supercontinente en el sur, Gondwana, y otro en el norte, a la altura del Ecuador, llamado Laurasia, que empezó el período como dos cratones en colisión, Laurentia y Báltica, separados inicialmente por el océano Jápeto. A la larga ambos convergieron para, más tarde, formar el supercontinente único llamado Pangea. En los océanos, los tiburones primitivos se hacen más numerosos que durante el Silúrico, y aparecen los primeros peces de aletas lobuladas y los peces óseos. Los grandes arrecifes de coral, los trilobites y los braquiópodos siguen siendo comunes, y aparecen los primeros moluscos amonites. Sobre tierra firme, las primeras plantas con semillas se extienden formando enormes bosques. Durante el Devónico, hace unos 365 millones de años, surgen los primeros anfibios. También proliferan varias líneas de artrópodos terrestres. Al final del período se produjo la extinción masiva del Devónico, que afectó gravemente a la vida marina. Durante el Devónico se formaron los yacimientos de petróleo y de gas de algunas zonas. Las plantas empezaron a extenderse fuera de las zonas pantanosas durante el Devónico, desarrollando nuevos tipos que pudieran sobrevivir en tierra seca. Hacia el final del Devónico aparecieron los primeros bosques cuando las plantas con tallo desarrollaron estructuras fuertes y leñosas capaces de soportar ramas y hojas elevadas. Algunos árboles del Devónico se sabe que alcanzaban los 30 metros de alto. Al final del período también habían aparecido los primeros helechos, colas de caballo y plantas con semilla. La nueva vida que florecía sobre la Tierra aparentemente se libró de los peores efectos de la extinción masiva que acabó con el Devónico. Las víctimas principales fueron las criaturas marinas, de las que desaparecieron hasta el 70% de las especies. Las comunidades que formaban arrecifes desaparecieron casi por completo. Las teorías propuestas para explicar esta extinción incluyen el enfriamiento global debido a la reglaciación de Gondwana, o la reducción de los niveles atmosféricos de dióxido de carbono con efecto invernadero debido a la forestación de los continentes. También se ha sugerido el impacto de un gran asteroide. Aparecen las primeras licopodiáceas, colas de caballo y helechos, así como las primeras plantas con semilla, progimnospermas, primeros árboles, la progimnosperma Archaeopteris, y primeros insectos, sin alas. Braquiópodos estrofoménidos y atrípidos, corales rugosos y tabulados, y crinoides son muy abundantes en los océanos. Amonoideos goniatíticos alcanzan su máximo, surgen los coleoideos con forma de calamar. Declinan los trilobites y los agnatos acorazados, comienza el reinado de los peces mandibulados placodermos, de aletas lobuladas y osteixios, primeros tiburones. Los primeros anfibios son aún acuáticos. Se forma Euramérica, continente de las areniscas rojas antiguas. La paleogeografía está dominada por el supercontinente Gondwana al sur, el continente Siberia al norte, y la formación del pequeño supercontinente de Euramérica en el medio. El período devónico fue un momento de gran actividad tectónica, con Laurasia, la unión de Laurentia y Báltica, y Gondwana acercándose. El supercontinente Euramérica, o Laurasia, se había creado a principios del Devónico por la colisión de Laurentia y Báltica y se situó en la zona del Trópico de Capricornio. Esta es una zona naturalmente seca que, tanto en el Paleozoico como actualmente, está sometida a la convergencia de dos grandes circulaciones atmosféricas, la célula de Hadley y la célula de Ferrel. En estos casi desiertos se formaron los antiguos depósitos sedimentarios de arenisca roja, compuestas por hierro oxidado de color rojo, hematita, características de las zonas secas. La formación del continente de las viejas areniscas rojas Euramérica se tradujo en aparición de barreras naturales y, consecuentemente, un mayor provincialismo. Destaca la provincia apalaquiense al oeste con una fauna distintiva. Se empezaron a formar las montañas Apalaches de Estados Unidos y las montañas caledónicas de Gran Bretaña y Escandinavia. La costa oeste de Norteamérica, por el contrario, fue una zona de deltas y estuarios, en la actual Idaho y Nevada. Un arco volcánico se acercó en el Devónico tardío a la plataforma continental y comenzó a elevar los depósitos de agua profunda, una colisión que fue el preludio de la formación de la orogenia Antler que tuvo lugar a comienzos del Carbonífero. El resto de los continentes permaneció unido en el supercontinente Gondwana. En el sur de Gondwana aparece una provincia ligada a condiciones frías, Malvinocafric, que se situaba en lo que hoy es la cuenca del Paraná. Carecía de arrecifes, briozoos, amonites y existía un predominio de los bivalvos excavadores.
Al final del Devónico, la separación entre el continente de las viejas areniscas rojas y Gondwana era cada vez menor y su proximidad explica el hecho de que América del Norte, Europa y el norte de África compartan por lo menos el 80% de sus géneros devónicos. El nivel del mar era elevado en todo el mundo, y gran parte de las tierras estaban sumergidas bajo mares someros, donde vivían los organismos de arrecifes tropicales. El profundo y enorme océano Pantalasa, el Océano Universal, abarcaba el resto del planeta. Otros océanos más pequeños eran Paleotetis, Prototetis, el Océano Reico y el Océano Ural, que se cerró durante la colisión de Siberia y Báltica. La gran diversificación de natostomados, amonoideos y euriptéridos tuvo un efecto profundo sobre muchos animales acuáticos relativamente inermes. Contribuyeron al declive en el Paleozoico medio de la diversidad en trilobites, 80 familias ordovícicas por 23 familias silúricas. En el Devónico incluso fue a peor. Sus esqueletos externos débilmente calcificados ofrecían poca resistencia a las mandíbulas de los peces y seguramente los trilobites no tenían mecanismos para la locomoción rápida. A ello se sumaba la presión ejercida por nautiloideos y amonoideos que continuaron evolucionando con éxito. Los pequeños e inermes ostracodermos, que se extinguen al final del Devónico, también serían una presa fácil, ya que carecía incluso de la capacidad de excavar el sedimento que tenían al menos algunas especies de trilobites. Los mares devónicos tenían un nivel generalmente alto de vida. En los océanos se produjo una diversificación de las esponjas, apareciendo las silíceas y floreciendo los arrecifes, basados en corales, esponjas y algas bentónicas. Un gran arrecife, ahora en la superficie en el noroeste de Australia, se extendía por entonces miles de kilómetros, delimitando un continente devónico. Pero el mayor cambio en los ecosistemas acuáticos fue la aparición de nuevos animales nectónicos, muchos de ellos predadores. Continúa la diversificación de los moluscos, apareciendo los primeros amonoideos a partir de los nautiloideos durante el Devónico inferior. Los nautiloideos persistieron, aunque con una baja diversidad. Los bivalvos incluso invaden los hábitats de aguas dulces. Los trilobites empiezan a declinar, pero todavía aparecen formas nuevas, incluidas algunas de gran tamaño. Los artrópodos euriptéridos continuaron siendo un grupo importante de predadores. El resto de los continentes permaneció unido en el supercontinente Gondwana. En el sur de Gondwana aparece una provincia ligada a condiciones frías, Malvinocafric, que se situaba en la cuenca del Paraná. Carecía de arrecifes, briozoos, amonites y existía un predominio de los bivalvos excavadores. Al final del Devónico, la separación entre el continente de las viejas areniscas rojas y Gondwana era cada vez menor y su proximidad explica el hecho de que América del Norte, Europa y el norte de África compartan por lo menos el 80% de sus géneros devónicos. El nivel del mar era elevado en todo el mundo, y gran parte de las tierras estaban sumergidas bajo mares someros, donde vivían los organismos de arrecifes tropicales. Las condiciones climáticas que existieron en nuestro planeta durante el período devónico fueron relativamente estables. La predominancia de las temperaturas a nivel global era de tipo cálido y húmedo con abundantes lluvias. Sin embargo, existían climas áridos y secos en el interior de grandes masas continentales. La temperatura media a nivel global rondaban los 30 grados. Conforme avanzó el tiempo se experimentó un ligero descenso progresivo que llegó a alcanzar los 25 grados de media. Posteriormente al final del período devónico, las temperaturas disminuyeron a tal punto que se dio a una de las glaciaciones que ha transformado en nuestro planeta a lo largo de la historia. En el período anterior al devónico ya habían comenzado a desarrollarse pequeñas plantas vasculares como lo son los helechos. Estos pequeños helechos fueron adquiriendo mayor desarrollo en diferentes aspectos, siendo el más representativo su tamaño. También aparecieron otras formas vegetales en la superficie de los continentes como lo son los licopodiófitos. Hay algunas especies vegetales que no pudieron adaptarse a las condiciones ambientales y acabaron extinguiéndose. La proliferación de plantas terrestres trajo como consecuencia un aumento del incremento del oxígeno que existía en la atmósfera, ya que las plantas realizaban el proceso de fotosíntesis gracias al pigmentos de la clorofilia. Gracias a esto fue mucho más fácil que la vida terrestre se pudiera extender por los ecosistemas terrestres. Además, este aumento del oxígeno tuvo repercusiones en la fauna de la época. Ocurrió un proceso de extinción masiva. Afectó principalmente a las formas vivientes de los mares.
La extinción tuvo una duración aproximada de unos 3 millones de años. Las causas de esta extinción masiva fueron las siguientes. Meteoros, disminución crítica de los niveles de oxígeno en los mares, calentamiento global, crecimiento masivo de plantas, intensa actividad volcánica. Entre las razones que hemos dado puede haber dudas sobre el crecimiento de las plantas. Durante este periodo se desarrollaron las plantas vasculares con un gran tamaño, siendo de media unos 30 metros de altura en la superficie de los continentes. Esto tuvo una consecuencia negativa creando un desequilibrio en las condiciones ambientales, ya que estas plantas comenzarán a absorber una gran cantidad de agua y nutrientes del suelo que podían haber sido aprovechados por otros seres vivos. Esto provocó una pérdida de la biodiversidad. Desde las laderas del monte Kosciuszko se puede observar una vista impresionante que abarca una parte de la extensa meseta erosionada que rodea la cumbre. Durante el Ordovícico, hace unos 450 millones de años, la zona que rodea el monte Kosciuszko quedó sumergida bajo un inmenso mar. Los sedimentos de este antiguo ambiente marino eventualmente se transformaron en rocas metamórficas, como pizarras, filitas, cuarcitas y esquistos, que todavía se pueden observar hoy entre Rawson Pass y Watchons Cracks. A lo largo de los períodos silúrico y devónico, la región experimentó períodos de plegamiento, levantamiento y sedimentación. La elevación del paisaje estuvo influenciada además por la intrusión de granito hace unos 390 millones de años. A continuación se desarrolló una fase más estable a lo largo de varios millones de años, que dio lugar a una erosión gradual y la formación de una penillanura. Solo quedaron las rocas más resistentes, dando lugar a picos que se elevan por encima de la altitud media circundante, incluido el magnífico monte Kosciuszko. Esta fase abarcó los períodos Carbonífero, Pérmico, Triásico, Jurásico y Cretácico, concluyendo hace aproximadamente 65 millones de años. Durante este tiempo, el este de Australia experimentó un aumento significativo, lo que llevó a que las montañas nevadas alcanzaran su elevación actual. Este levantamiento continuó hasta hace aproximadamente 1 millón de años, provocando la formación de fallas y la creación de profundas gargantas a través de las cuales los ríos ahora fluyen con considerable fuerza. Hace unos 2 millones de años, durante el Pleistoceno, se produjo un descenso repentino de la temperatura y se produjo una glaciación en la zona que rodea el monte Kosciuszko. Este proceso fue interrumpido periódicamente por períodos interglaciares, dando como resultado la formación de sucesivas morrenas, el tallado de circos, la presencia de bloques erráticos y la creación de lagos glaciares.